El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. ¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues como siempre, un saludo cordial a toda la red Centroamérica, Sudamérica, Europa que nos ven, también gente que nos ve allá en Australia y aquí en México sobre todo. Saludos a todos los chavos, a la chaviza fracturada por los temblores allá de Oaxaca, Chiapas, el Distrito Federal, toda la parte centro de México. Los famosos Millennium, pues por primera vez ya se les vio que traían un movimientazo ahí en la capital. Ojalá este movimiento físico para la cuestión de quitar pues tierra, cemento, varilla de los edificios, salvar gente, continúe hacia los procesos democráticos para todo México. Y esto, claro está, crear conciencia de que este país necesita participación, mucha participación, porque pues la famosa mafia, las gentes que siempre han controlado el país durante 30 años, quieren salirse con la suya en el próximo proceso electoral. Esta división a mí me da la impresión, y esto y al margen de lo económico, me da la impresión que esta salida de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, pues va a debilitar necesariamente a la alianza de PAN-PRD Movimiento Ciudadano, pero no le da, es decir, le quita la opción tanto a Margarita, no creo que tenga más del 10% o 15% en participación como candidato independiente de votos, y esto afecta automáticamente a el PAN-PRD Movimiento Ciudadano. También en el caso de MID, pues lo están proyectando por parte del gran capital internacional, hay que decirlo, están proyectando a MID como candidato a la presidencia de la República. ¿Con qué propósito? Seguir con el mismo modelo económico, con la misma característica, como dice México S.A. ahora en la jornada, pues pasan de secretarios de Estado, de secretarios de Hacienda, de Calderón a Peña Nieto, y no salimos del 2%, un modelo obsoleto, fracasado, un modelo antidemocrático sobre todo, un modelo que genera pobres por todo el país. Y entonces ellos quieren continuar con este modelo porque mientras más pobres, menos salario, pues obviamente que las 30 o 50 o 100 grandes de este país, sus utilidades aumentan. Son las contraposiciones, salario-utilidad. Entonces, ¿quién conviene a esta oligarquía financiera, industrial, comercial de México? Pues el señor Mir. Se les acomoda un poco la cosa de Margarita, y ahí es donde está la duda. Si Felipe Calderón, en los compromisos que tuvo con Peña Nieto, primero para meterlo a él como presidente de la República y luego él comprometerse para dejar a Peña Nieto como presidente y que no fuera Andrés Manuel, a lo mejor es probable que puedan hacer una alianza, como son los intereses, como decía el maestro Marx, es una lucha de clases. Esta clase ultra conservadora y ultra rica, en verdad, que tenemos a nivel nacional, no va a querer permitir que Andrés Manuel llegue a ser presidente de la República. Lo provocan permanentemente, lo están provocando, y ahí es donde Andrés Manuel tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. A veces le digo yo a la gente de Morena, pues mejor que se eche un viaje allá por China, por India, ir a buscar nuevas alianzas económicas, por ejemplo, lo del ferrocarril, que puede darse de Laredo o de Tijuana hasta Tapachula, o de Laredo o Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México. Con el banco chino, pues podría ser una joint venture, una APP, acción pública o de gobierno a gobierno, para hacer la modernización de los ferrocarriles de este país, por dar un ejemplo. También pues la modernización de las carreteras, las nuevas fuentes de energía alternativa que se tienen que dar también en el país. Pero pues es el momento de empezar a tener alianzas, enlaces con ellos, porque como está el señor Trump, y ahorita voy a hablar de él otra vez, porque desgraciadamente pues nos incumbe mucho a México lo que está pasando allá con el Tratado de Libre Comercio, aquí en
en Washington, perdón. Entonces, pues nos preocupa porque la situación está muy grave dicen, no pasa nada, sí pasa. Entonces, yo digo que tenemos que buscar nuevos mercados. Si el 80% de nuestras exportaciones va hacia los Estados Unidos, pues tendríamos que empezar a diversificar con la segunda economía del mundo, y de las 6 primeras, que es India también, Rusia. Es decir, ellos están haciendo sus proyectos en el Asia con la ruta de la seda, que va desde Beijing o Shanghái hasta Berlín, va a llegar, yo creo, por la ruta terrestre, por Uzbekistán, Kazajistán, todas estas partes que son del Asia, las tierras de los mongoles, de Gengis Khan. Entonces, ahí es donde México tiene que buscar nuevas perspectivas, en vista de que Trump, pues definitivamente no quiere, no quieren ellos que México, es decir, que no quieren firmar el Tratado de Libre Comercio. También yo veo también que hay por parte de México una reticencia por parte de los empresarios, Coparmex, Canacintras, de excepción, bueno, los ganaderos tienen otros intereses, pero también están metidos en ese boleto, es decir, los productores de carne, pero todos tratan de no querer aumentar los salarios, claro, destruyendo el mercado interno, ¿verdad? Y sí nos preocupa porque, pues por ejemplo, regiones como la de León, Guanajuato, o Silao, o Ramos Arizpe, Coahuila, aquí donde estamos nosotros, y Nuevo León, y también Puebla, Estado de México, pues se van a ver afectados con estas propuestas que está haciendo el señor Rose, que es secretario de Economía de los Estados Unidos, y que quiere presionar a México pues para modificar, por ejemplo, la cláusula 19, donde dice cuando hay un conflicto de intereses, de dumping, o un pleito jurídico, pues que se vaya a los tribunales gringos. No, dicen, tienen que ser tribunales internacionales autónomos de la OMC, Organización Mundial de Comercio, para que no los magistrados o jueces pues no voten a favor de Estados Unidos siempre, como sucedió con los fondos buitres, que mandan el caso a Nueva York y le dan una friega ya a la señora Kirchner cuando ciertos inversionistas no aceptaron los tratos que había hecho el señor Kirchner, esposo del expresidente, con la mayor parte de los fondos es decir, que tenían la deuda argentina, es decir, la deuda argentina pues se le debía a ciertos bancos y a ciertos fondos, muchos de ellos aceptaron quitarle una quita al capital, pero se quedaron un 5% que no aceptaron y que le está saliendo carísimo a Argentina porque pues pierde el juicio en los tribunales de Nueva York. Entonces, pues todo esto es importante, por eso te dicen, queríamos sacar el Tratado de Libre Comercio para el mes de noviembre o diciembre o este año. No va a ser posible, se va a tener que ir hasta el año que viene, lo del Tratado de Libre Comercio, y muy probablemente se vaya a interrumpir las negociaciones, porque no van a ser 7. No están llegando al meollo del asunto, al problema fundamental, que es que haya un comercio y que haya un tratado que beneficie a los 3 países. Otro elemento que está desgarrando a la industria automotriz mexicana y canadiense es que Trump quiere que el 50% de los productos que van en un carro, por ejemplo, de aquí de General Motors o de Chrysler, el 50% sean material gringo. Desde el acero puede ser, desde las llantas, desde lo que ustedes quieran. El problema es que si eso pasa, el material gringo es muchísimo más caro que el chino. México trae una balanza de pago superavitaria de 60,000 millones con Estados Unidos, sí, pero por el otro lado trae 60,000 millones de dólares en negativos con China, que es de donde vienen una gran parte de los materiales para los automóviles y de aquí se exportan a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Trump? Quiere que se produzcan en Estados Unidos, pero el problema es que la mano de obra en Estados Unidos, en la industria automotriz, por darles un caso, son 20, 25 dólares la hora. Entonces están ustedes hablando, jóvenes, que están hablando de 200 dólares diarios.
o no sé, 20 dólares diarios estarían, digo, por hora, 2 por 8 son 160 dólares, a 20 vamos a ponerlo, son 160, entonces están hablando ustedes de que están hablando de 2,000 pesos, 3,000 pesos diarios. Y ahí es donde las empresas automotrices, mismo gringas o japonesas o alemanas, dicen, no resulta. El carro, en lugar de valer 300,000 pesos, un carro mexicano, 150 o 15,000 dólares, vamos a decir, o 20,000, pues se va a tener que subir al doble. Y ahí es donde cuando se suben los precios de cualquier mercancía, teléfono, un celular, o una mesa, lo que ustedes quieran, pues la demanda automáticamente, muchos que demandaban estos productos dejan de demandarlos por ser tan caros. Y ahí está el problema de la integración que pretende Rose y pretende Trump. No es posible, le dicen los automotrices, porque si yo acepto que tú produzcas el 50% en Estados Unidos de material para la construcción de un carro, es decir, desde arneses, desde tableros, desde volantes, motores, lo que ustedes quieran. Entonces, el 50% es muy alto. Actualmente se acepta el 62% dentro de toda la comunidad económica de Norteamérica. Ah, no, ellos quieren el 50% que se produzca en Estados Unidos. No va a ser posible porque no tienen las fábricas están cerradas allá. Hacer nuevas fábricas, capacitar gente, porque ya el gringo no está capacitado, muchos de ellos, para producir productos, es decir, subsidiarios como aquí está Magna, o que está Johnson & Johnson. Hay que capacitarlos, pero el problema es del salario tan alto que tienen en Canadá y los Estados Unidos. Y ya no les sería rentable, tendrían que bajarle un poco de precio al carro, que por sí México le aporta 1,200, 1,500 dólares por carro vendido en Estados Unidos de utilidad. Pues eso seguirían haciendo 200 dólares. Entonces las industrias automotrices pues no quieren aceptar ese trato, prefieren irse a las reglas del Tratado de Libre, a la OMC, Organización Mundial de Comercio, donde el impuesto sería del 3.5% y pues preferimos pagar el 4 hasta el 5%. Cuando un carro se va son 20,000 dólares, te voy a pagar 1,000 dólares de impuesto. Le sale más barato a General Motors y a Chrysler y a Ford producir sus carros en México porque tenemos unos salarios de mierda, como dijo aquel líder canadiense. Entonces, automáticamente pues se pagan 1,000 dólares de impuesto, pero las producciones no se pueden cambiar a Estados Unidos porque sería carísimo y aparte no podrían competir contra los carros como la Toyota, la Honda, la BMW, carros que son muy buenos, que tienen muy buena calidad, alta productividad, por ejemplo, en el consumo de gasolina, en comodidad, en eficiencia. La Mercedes-Benz, por ejemplo, un Mercedes es un carro fabuloso, mejor que cualquier carro norteamericano, y entonces al producir General Motors y Chrysler sus carros con costos gringos, pues el carrito mexicano, no sé, va a ser más caro que hasta un Mercedes-Benz. Y ahí es donde se pierde mercado, se pierde dinero. Entonces, pues todo esto, jóvenes, está dando pie a que en un momento determinado Trump quiera bloquear el Tratado de Libre Comercio. Nos queda la última esperanza de que tendrá que ser ratificado por el Congreso. De acuerdo a los cabildeos que se dan de las empresas transnacionales y de las empresas que están en México, y sobre todo en la cuestión agrícola, porque, para darles un caso, ahorita ustedes traen 100 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos para Maseca o para el productor nacional de alimentos para ganado, para la tortilla, lo que ustedes quieran. Actualmente no pagan impuesto. Al quitarse el Tratado de Libre Comercio y meterse a la Organización Mundial de Comercio, pues pueden pagar hasta un 20% de tarifa arancelaria a los gringos o los que importan de Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a hacer México? Pues irse a Brasil, que tiene más o menos un mismo nivel de desarrollo, ahí no pagaría impuesto. Argentina, Uruguay, hablemos de Sudáfrica en el maíz, hablemos de Ucrania, hablemos de Rusia, en trigo, por dar un caso. Entonces, ahí no se pagaría impuesto y los más perjudicados automáticamente serían los productores
de carne norteamericanos, de maíz, de trigo, porque pues México les chupa el 20% del maíz y trigo que producen ellos. Ellos producen para el mercado interno, obviamente, para el nivel de exportación a China, a Japón y a otros países. Pero con México el comercio es muy cómodo. De ahí que las gentes desde las Dakotas hasta Texas le dicen a Trump, oye, no seas pendejo, nos estás quitando la venta de carne a la H-E-B, a Walmart, que están aquí todos en México. Nos estás quitando la exportación de maíz para México, para que tengan sus pollos, para que tengan huevos que se producen acá en México, o engordas de marranos, engordas de lo que ustedes quieran, de ganado en pie. También les quitan la posibilidad de exportar a México carne de puerco, carne de res, huevo, ya decía yo, maíz, trigo, soya. Entonces, todos esos agricultores que normalmente son republicanos, se le van a echar encima a Trump y los diputados no van a estar de acuerdo. Entonces, la esperanza que yo traigo es que dice Trump, ya se acaba el Tratado de Libre Comercio. Y ahí entra en Estados Unidos sí cuentan los diputados. Dice, espérate, no estamos de acuerdo contigo porque nos estás madreando a todas las regiones de Estados Unidos, desde Illinois a la parte central. Casi todos son republicanos. Y ahí es donde Trump se la va a ver también dura. Entonces, estas negociaciones se van a letargar, ahí van a estar. Pero mientras tanto está generando un caos en las inversiones. Por ejemplo, si vendría una empresa a San Luis Potosí de Ford, como siempre tenía el plan, ahora está la Mercedes o la BMW, no me acuerdo, pero van a suspender sus inversiones porque dicen, bueno, Trump quiere que cada 5 años se revise el Tratado de Libre Comercio, una locura. Imagínense, con este nerviosismo cada 5 años, las inversiones son a 15, 20 años. Entonces, si yo voy a hacer una inversión de 2, 3 mil millones de dólares, yo no puedo estar revisándose a ver si en 5 años todavía va a ser viable la inversión, porque dicen, a lo mejor a los 5 años gana otra vez el loco de Trump la presidencia y entonces le parte su madre a todas esas inversiones que invirtieron en México para exportar a Estados Unidos. Y al no poder, pues son pérdidas cuantiosas que van a tener pues todas estas empresas. Entonces, pues sigue el nerviosismo con respecto al Tratado de Libre Comercio. La otra, y que estaba yo observando, y para que ustedes a ver si entran a Project Syndicate, hay un artículo de Schiller, Robert Schiller, que tiene un modelo, Robert Schiller, de Yale University, donde él va calculando los aumentos en el valor de las acciones. Y él hizo un modelo matemático, ¿verdad?, donde decía, cuidado porque las acciones están valiendo más que lo que representan, que en los activos de las empresas. Y en efecto, la economía norteamericana ha crecido en estos 10 años, llamémosle el 10-15%, y las acciones han crecido en un 30%, el doble. Entonces, ¿qué sostiene este aumento del valor de las acciones? ¿Debido a qué han subido tanto? Pues sencillamente porque el gobierno norteamericano emitió 4.5 trillones de dólares para inyectar durante la última crisis del 2007-2008 para dinamizar la demanda. Es decir, el problema de Norteamérica y del mundo capitalista es que la demanda no crece en la misma proporción que la oferta. Hay productividades, hay nuevos sistemas de producción, está la robótica, que ha provocado mucho desempleo en Estados Unidos, no son los inmigrantes, ni es el comercio con China o México, sino la robótica misma, y entonces se genera un problema de demanda efectiva. ¿Qué es lo que hicieron la Reserva, la señora Yellen, Bernanke? Pues lo que hicieron fue emitir dinero, comprarle bonos al gobierno norteamericano para que tuviera dinero, la IG, la General Motors, la CRA, aquí hay dinero para que prestes, para que te compren carros, a ti para que te compren seguros, a ti para que te compren casas. Entonces, ¿qué es lo que provocó? Pues sí, provocó esta baja, al haber mucho dólar en circulación, bajó su valor en tasa de interés a cero. Muchos dispusieron del dinero del banco, o los bancos dispusieron de este dinero que les daba la Reserva Federal, a cero tasa de interés o el 0.25, y metieron este dinero en bolsa de valores. Entonces, muchos inversionistas van al banco, se apalancan, o más bien piden prestado,
y meten su dinero a bolsa de valores. ¿Qué es lo que provocan? Que las especulaciones en bolsa de valores estén a madres. Es decir, valen el doble de lo que deberían de valer, o un 30 o 50% más. Y como dice Robert Shiller, tarde o temprano va a haber un ajuste del 20-25%, él calcula, para que el valor de la acción tenga un valor correspondiente con respecto al valor de la producción o del Producto Interno Bruto o de todas las actividades económicas, agrícolas y comerciales que hay en los Estados Unidos. Hoy la bolsa de valores está especulada, muchísimo, y cada día están asustados todos porque, como dice el nuevo Premio Nobel de Economía, no me acuerdo ahorita su nombre, que él aplicó la psicología a la economía, donde dice, no es posible que esta bola de idiotas, y aquí mexicanos también tenemos, es decir, estén apostándole a la bolsa de valores a sabiendas que tarde o temprano va a tronar. Son comportamientos irracionales psicológicamente. Es decir, en lugar de decir, oye, ya va muy alto, ya no le meto, dejo mi dinero en plazo fijo, no, van y le meten, y en lugar de resolver un problema, lo van complicando. Se hace una bola de nieve. Y entonces, de ahí son las expectativas, son irracionales las actitudes que tiene el ser humano, la ambición es ilimitada, y entonces dice el Premio Nobel de Economía, pues esto va a llevar a la ruina, es decir, va a haber una caída necesariamente. Trump está muy contento, dice, porque desde que yo tomé el poder, la bolsa de valores está aumentando irracionalmente, porque no va de acorde a la actividad económica que está predominando en los Estados Unidos, ni a nivel mundial. Entonces, hay un grave problema de especulación, y esto originado porque la señora Yellen no ha aumentado suficientemente la tasa de interés para que todos esos inversionistas que van a bolsa, pues retiren su dinero de la bolsa, ya no aumente tanto, y lo metan a bonos o a CETES aquí en México o allá, a bonos del gobierno norteamericano. Y no lo están haciendo. Y esto es muy peligroso. Parece ser que la señora Yellen, que ya va a dejar el poder en febrero, ya no quiere Trump que ya continúe, porque es muy conservador Trump, está pensando en un señor Taylor Walsh, un señor que pensaban antes que podía ser, pero Krugman lo hace pedazos, dice, ese señor no le atina nada, es muy idiota. Entonces ya están pensando en un señor, no sé de qué parte de Estados Unidos era, se apellidó Taylor, pero sí lo que es definitivo es que la Reserva Federal va a tener que aumentar las tasas de interés con el propósito de vaciar un poco de bolsa de valores a bonos, el dinero, y evitar así la alta especulación. Yo creo que viene un aumento de la tasa de interés a finales de año y en marzo del próximo año, depende de lo que haga el señor Taylor. Si es muy conservador, no va a estar de acuerdo en que las tasas estén tan bajas, a lo mejor aumenta un medio punto. El problema para Estados Unidos y todos los norteamericanos es que los norteamericanos gastan más de lo que ahorran, siempre deben dinero, hay una tasa de ahorro negativa. Entonces, al aumentar la tasa de interés, automáticamente las deudas del público consumidor, desde casas, carros, refrigeradores, línea blanca o a donde ustedes vayan, va a aumentar el costo del dinero. Al aumentar el costo del dinero, automáticamente la gente, el pueblo en general, el público en general, tiene que pagar más intereses. Y esto es problemático, y también para el gobierno norteamericano, que pues debe casi el 100%, 19 trillones de dólares en la deuda de los Estados Unidos, cuando Obama estaba en 6,000, y ahí ha subido locamente, y entonces al subir la tasa de interés, el gobierno norteamericano tiene que pagar más interés. Pues si le agregan las pensiones, si le agregan el Obamacare, y luego le agregan el costo del financiamiento de la deuda, pues están metiendo el 20% del presupuesto en todos estos tres elementos, en lugar de estar metiendo a obras de infraestructura. ¿Y qué quiere hacer al mismo tiempo Trump? Bajar la tasa de impuestos, en el impuesto de la renta de las empresas, de un 35 a un 15%, 20%, pues eso va a implicar que el gobierno norteamericano tenga menos dinero, porque ustedes bajan la tasa de
la tasa impositiva del impuesto sobre la renta, entonces automáticamente el gobierno va a tener menos dinero y va a tener más posibilidades de endeudarse porque va a estar pidiendo dinero para poder compensar lo que le va a provocar la baja del impuesto sobre la renta. Son miles de millones de dólares. ¿Cómo lo va a compensar? Dice, es que al bajar yo la tasa de interés, se están yendo por el supply side. Al bajar la tasa de interés, automáticamente la gente que tiene dinero va a invertirlo. Digo, la tasa no de interés, la tasa impositiva del 35, 38 al 15 o 20, va a estar a la mitad, vamos a decir. Entonces, al tener una tasa impositiva menor, el empresario y el ricote va a tener más dinero. ¿Qué va a hacer el empresario y el ricote? Pues a lo mejor meterle más a la bolsa de valores y peor la va a especular. Pero al mismo tiempo, dicen ellos, va a invertir su capital. Pero la pregunta que yo siempre me he hecho aquí en este programa, ¿en qué va a invertir si la gente no tiene poder de compra? El problema de Estados Unidos es que en los últimos años la participación del salario dentro del ingreso nacional ha venido disminuyendo y la participación de los asalariados dentro de la población total económicamente activa también ha venido disminuyendo, por la alta tecnología, por la robótica. Y entonces, esta ley fiscal que quiere Trump, que se le autorice, pues va a tener también cierta oposición por algunos miembros del Partido Republicano, que juntándose con los demócratas, pues hacen mayoría en el Senado y no va a ser posible que se acepte la nueva ley fiscal. Es decir, a todos nos gusta pagar menos impuestos, ya lo sé, pero de algo tiene que vivir el gobierno. Hay que tener dinero para la salud pública, para la educación, para la investigación, para la cuestión militar. Pues de algún lado sale que son en base a los impuestos. Pero si este señor quiere bajar los impuestos, las cosas se empiezan a complicar. Y ese es el problema que vamos a tener, no solamente con el impuesto sobre la renta de Trump, sino también con el Tratado de Libre Comercio. Si muchos empresarios se sienten afectados por lo del Tratado de Libre Comercio, van a cabildear con sus diputados en Estados Unidos y les van a decir, mira diputado, si tú le aceptas la suspensión del Tratado de Libre Comercio a Trump, no te vuelvo a elegir. Estamos hablando de 40, 50 diputados. Nos queda la esperanza de que la Cámara de Diputados de Estados Unidos no autorice la decisión de Trump de retirarse del Tratado de Libre Comercio. Pero también México no deberá aceptar las condiciones del artículo 19, donde cualquier caso jurídico que se derima entre 1, 2 o 3 países no vaya a los tribunales gringos, porque ahí siempre vamos a perder. Y lo del certificado que más del 50% de un auto, pues automáticamente un carro mugroso de General Motors, un carro barato, va a ser más caro que cualquier Mercedes-Benz. ¿Por qué? Porque allá se paga $25 la hora. Y si se produce la mayor cantidad de carro en Estados Unidos, obviamente que el carro va a ser súper caro. Por eso los gringos dicen, no nos conviene, tenemos que irnos a México, que tienen salarios de mierda, que le gusta al mexicano recibir salario de mugre. Y entonces en lugar de, le damos 100 pesos la hora, y en Estados Unidos la hora se la pagamos a 200, a 300 pesos la hora. Entonces, ahí hay un diferencial que hace que el costo del automóvil sea mucho más barato en México, que haya utilidades para los accionistas y para General Motors y Chrysler, y que cambiando la jugada que quiere Trump, automáticamente estas grandes empresas transnacionales norteamericanas pues se van a ver en problema. De ahí que la otra noticia también que viene saliendo en el reporte económico de David Márquez Ayala, pues que no están creciendo, las economías han crecido en 12 años, increíble, del 2012 al 2016, el mundo ha crecido al 3.43, pero fíjense, Estados Unidos ha crecido al 2.16, Canadá 1.84, pero me voy a Alemania 1.31 en 7 años. Estamos hablando de que Alemania del 12 al 16, 5 años, creció el 1.31 promedio. España está creciendo, ni siquiera crece España al 1% anual. Francia igual, 0.79. No hay una demanda que pueda absorber la cantidad de bienes
que están circulando en el mundo. China, por ejemplo, la zona que más crece es China, que ha tenido crecimientos del 6.70, el triple que México. India, 6.89, casi el 7%. Ahí está el crecimiento del mundo. Rusia ha tenido el 0.8, no ha crecido Rusia. Entonces, jóvenes, el problema del sistema es que no hay suficiente demanda, hay mucha oferta de todo, de trigo, maíz, petróleo, bienes manufacturados, bienes minerales, pero la demanda no ha crecido como lo esperaban todos. Entonces, el señor Trump quiere hacer un proteccionismo creyendo que con esto va a hacer que Estados Unidos crezca más, pero al mismo tiempo Estados Unidos va a poder exportar menos al mundo porque va a ser carísimo todo lo que produzcan en Norteamérica. De ahí que, pues sí, el mundo va a crecer al 3.71 o al 3. Pero tasas menores del 4 o 5% que traíamos en años anteriores. Con respecto a las bolsas de valores, pues estamos observando, como ya les dije, una gran especulación. Sigue creciendo el Standard & Poor's. El Standard & Poor's está creciendo, por ejemplo, en este momento al 60.60, es altísimo. Standard & Poor's ya debería estar bajando los precios de las acciones en los Estados Unidos, pero no es así. Y entonces está generando una especulación y un gran riesgo que en corto plazo, vamos a decir en 6 meses, un año, vuelvan a desplomarse las bolsas de valores a nivel mundial. Y esto, jóvenes, es muy grave, como lo dice el Premio Nobel de Economía Schiller, porque se viene otro ajuste en bolsa de valores y se generan multimillonarias pérdidas en todo el mundo. ¿Cómo andan las commodities? Por ejemplo, el petróleo. En el caso del petróleo, las commodities en general, pues ahí van. Vamos a decir, el petróleo, déjenme ver, está subiendo el 0.84, muy bueno para México, para Rusia, para la OPEP, a 57.85. Pero va a haber problemas porque automáticamente los productores norteamericanos del shale gas van a empezar a producir petróleo y va a haber una sobresaturación otra vez en el mercado. Así es que el petróleo para arriba, el dólar va bajando porque todo el mundo le está apostando a las acciones, el cobre subiendo el 3.26 y en la agricultura tenemos puros signos negativos. Si hay sobreproducciones de maíz, de trigo, de cocoa, de algodón y el ganado en pie, que también no sube de 101.16. Es decir, aquí hay un problema de sobreproducción y un problema de sobreespeculación en todas las ramas de la actividad económica, y lo vemos así por el Standard & Poor's, también lo vemos con el Dow Jones, y que esto, como dice Robert Shiller, puede ser muy peligroso en los ajustes que habrá próximamente, si no este año, el próximo año. Pues yo creo que lo más importante de hoy día, jóvenes, si tienen ustedes pon por favor aquí la página para cualquier duda, para ver toda esta situación, y en el fenómeno del Tratado de Libre Comercio vamos a esperar las negociaciones, ojalá y los diputados y los cabilderos tengan más influencia para parar a este loco del Trump. Gracias por su presencia y nos vemos el próximo miércoles. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el doctor Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Sentido.